estuviste en confinamiento y te dimos una llamada por teléfono para acompañarte y el Señor nos responde, cada vez que lo hiciste con uno de estos, los más pequeños, conmigo lo hicisteis. Es la presencia del Señor que también se hace hoy en medio nuestro presente a través de esta Eucaristía con el Papa Francisco, en la que entraremos en comunión espiritual con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todo nuestro espíritu. Ayer he recibido una carta de un grupo de artistas agradeciendo por la oración que habíamos hecho por ellos. Quisiera pedirle al Señor que los bendiga porque los artistas nos hacen comprender qué cosa es la belleza. Y sin la belleza, sin lo bello, el cielo no se puede comprender. Pidamos nuevamente por los artistas. Señor, cuando saliste al frente de tu pueblo, abriéndole camino y conviviendo con él, tembló la tierra y el cielo dejó caer su lluvia. Aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Tú que has dicho que hay gran fiesta por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que restauras la naturaleza humana elevándola por encima de su condición original, mira el inefable designio de tu amor y conserva los dones de tu gracia en aquellos que renovaste por medio del bautismo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Dagli Atti degli Apostoli. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Zarpati da Pafo, Paolo e i suoi Desde compagni Pafos, giunsero a donde se Perge, in embarcaron, Panfilia. Pablo y sus compañeros Ma llegaron Giovanni si a separò Perge, da en loro Panfilia. e ritornò a Juan Marcos Gerusalemme. se separó y volvió a Essi Jerusalén, invece, pero proseguendo ellos da Perge, continuaron su viaje arrivarono ad desde Antiochia in Perge Pisidia. y fueron a E Antioquia de entrati nella Pisidia. sinagoga nel giorno di El sabato, sábado entraron en sedettero. la sinagoga y se sentaron. Dopo la lettura della legge e dei Después de la profeti, lectura de la i ley y de capi los della profetas, sinagoga los mandarono a jefes de dire la loro: sinagoga les mandaron a decir, Fratelli, se avete hermanos, qualche si parola di tienen que dirigir esortazione per al il pueblo popolo, alguna parlate. exhortación, pueden hablar. Si alzò Paolo e Entonces fatto cenno Pablo con se la mano levantó disse: y pidiendo silencio con un Uomini di gesto Israele dijo, e voi timorati di escúchenme, Dio, ascoltate. israelitas y todos los que temen a Il Dio di Dios. questo popolo di Israele El Dios de este scelse i nostri pueblo, el padri Dios de e Israel, rialzò il eligió a popolo nuestros durante il suo padres y esilio los in terra convirtió en un d'Egitto. gran pueblo cuando E con todavía braccio viajaban como potente li condusse extranjeros via en di là. Egipto.
Luego, con el poder de su brazo, los hizo salir de allí y los cuidó durante 40 años en el desierto. Después, en el país de Canaán, destruyó 7 naciones y les dio en posesión sus tierras al cabo de unos 450 años. A continuación les dio jueces hasta el profeta Samuel. Pero ellos pidieron un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, por espacio de 40 años. Y cuando Dios desechó a Saúl, le suscitó como rey a David, de quien dio este testimonio. He encontrado en David, el hijo de Jesé, un hombre conforme a mi corazón, que cumplirá siempre mi voluntad. De la descendencia de David, como lo había prometido, Dios hizo surgir para Israel un Salvador, que es Jesús. Como preparación a su venida, Juan Bautista había predicado un bautismo de penitencia a todo el pueblo de Israel. Y al final de su carrera, Juan decía: yo no soy el que ustedes creen, pero sepan que después de mí viene aquel a quien yo no soy digno de desatar las sandalias. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantaré eternamente tu amor, Señor. Cantaré eternamente el amor del Señor. Proclamaré tu fidelidad por todas las generaciones. Porque tú has dicho, mi amor se mantendrá eternamente, mi fidelidad está afianzada en el cielo. Cantaré eternamente tu amor, Señor. Encontré a David mi servidor y lo ungí con el óleo sagrado, para que mi mano esté siempre con él y mi brazo lo haga poderoso. Cantaré eternamente tu amor, Señor. Mi fidelidad y mi amor lo acompañarán. Su poder crecerá a causa de mi nombre. Él me dirá: tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Cantaré eternamente tu amor, Señor. Aleluya, aleluya. Jesucristo, eres el testigo fiel, el primero que resucitó de entre los muertos. Nos amaste y nos purificaste de nuestros pecados por medio de tu sangre. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Antes de la fiesta de Pascua, Jesús lavó los pies a sus discípulos y les dijo: les aseguro que el servidor no es más grande que su Señor, ni el enviado es más grande que el que lo envía. Ustedes serán felices si, sabiendo estas cosas, las ponen en práctica. No lo digo por todos ustedes. Yo conozco a los que he elegido, pero es necesario que se cumpla la Escritura que dice: el que comparte mi pan se volvió contra mí. Les digo esto desde ahora, antes que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Les aseguro que el que reciba al que yo envié, me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me envió. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús.
Quando Paolo Cuando Pablo è invitato a parlare alla es sinagoga invitado a hablar en la sinagoga en Antioquía per spiegare questa para nuova dottrina, explicar esta nueva doctrina, per spiegare Gesù, per para explicar a Jesús, proclamare Gesù, para proclamar a Jesús, Paolo comincia parlando Pablo della storia comienza della salvezza. hablando de la historia de la salvación. Si alzò Paolo Se levantó Pablo e incomincia. y comienza. Il Dio di questo popolo di El Dios Israele de este scelse i pueblo de nostri Israel padri, eligió a nuestros rialzò il padres popolo durante il suo esilio y los in terra convirtió d'Egitto. en un gran pueblo por la tierra de Egipto y toda la salvación, la historia de la salvación. Lo stesso fece Stefano Lo mismo hizo prima Esteban del martirio e anche Paolo antes del un'altra martirio volta. y Pablo también otra vez. Lo stesso fa l'autore della lettera Lo agli mismo ebrei hace el autor de la carta a los hebreos quando racconta cuando cuenta la la historia de Abraham y y de todos nuestros padres. lo stesso abbiamo cantato oggi. Lo noi. mismo lo hemos cantado hoy. Canterò in eterno Cantaré l'amore del Signore. eternamente el amor del Señor. Farò conoscere con la mia boca la Haré tua conocer fedeltà. con mi boca su fidelidad. Abbiamo cantato la storia Hemos di cantado la Davide. Ho historia de trovato David. Davide, mio servo. Encontré a David, mi Lo servidor. stesso Lo mismo hacen Matteo e Luca Mateo y Lucas cominciano a parlare di cuando Gesù, comienzan a hablar de prendono la Jesús. genealogia di Gesù. Toman la genealogía de Jesús. Cosa c'è? Che dietro Gesù ¿Qué c'è una cosa storia, quieren decir? Que detrás de Jesús hay una di historia, grazia, una historia de gracia, una storia di elezione, una historia de una storia elección, di promessa. una historia de promesa. Il Signore ha scelto El Abramo Señor eligió a Abraham e ha andato col suo popolo. y ha ido con su pueblo. All'inizio della messa, En el inicio de la nel misa, canto d'inizio, en el canto de inicio, abbiamo detto quando hemos avanzavi, dicho, Signori, davanti al tuo cuando popolo ibas con tu pueblo, Señor, adelante e aprivi y abrías cammino camino e camminavi y accanto al tuo caminabas popolo, junto vicino al a tuo tu pueblo, cercano a tu pueblo. C'è una storia Hay una historia di Dio con de il Dios suo popolo. con su pueblo. E per questo quando Paolo è Y por eso cuando chiesto di spiegare a Pablo se le pide perché la explicar fede in Gesù el Cristo, por qué la fe en Jesucristo, non comincia da Gesù no, Cristo, comincia dalla no storia. comienza con Jesucristo, comienza con la historia. El cristianismo doctrina, sí, es una doctrina, pero no sí, solo. pero no solamente. Non solo No solo sono le cose che noi son crediamo, las cosas que nosotros Es una creemos, historia. es una historia che porta a questa dottrina, que trae la esta promesa doctrina di Dio, y la l'alleanza promesa di Dio, de Dios, la alianza de Dios, essere eletti da Dio. el ser elegidos por Dios. Il cristianesimo El cristianismo non è no es un'etica sola, una ética solamente. davvero, Sí, ha dei es principi verdad, morali. tiene principios morales, ma non sei cristiano pero no soltanto se es cristiano solamente con una visione di etica con una visión ética. e di più. Es más, Il cristianesimo el cristianismo non è una elite no es una élite di gente scelta de per la personas verità, elegidas por la verdad y para la questo verdad. senso elitario che poi Este sentido elitista va que avanti después nella Chiesa, no? Per se esempio, desarrolla en la io sono di iglesia. quale istituzione, Por ejemplo, yo io pertenezco a appartengo esta questo movimento che è institución, meglio yo del tuo, soy questo de è este l'altro. movimiento que es mejor que el tuyo, esto, lo Senso otro. elitario. Eso es un sentido elitista. No, il cristianesimo non No, è no, questo. el cristianismo no es esto. Il cristianesimo è El appartenenza cristianismo al popolo, es pertenecer a un pueblo, scelto a da un Dio, pueblo elegido por Dios gratuitamente. Se noi non abbiamo Si nosotros Questa no coscienza tenemos esta conciencia de pertenencia a un pueblo,
saremmo cristiani ideologici, Seríamos cristianos ideológicos, con una con una doctrina doctrina di affermazione pequeña, di verità, una afirmación de con un'etica, verdades, con una morale, con una ética, con una sta bene. moral, está bien. O con un'elite, O se con ci una sentiamo élite, si nos parte di sentimos un gruppo parte de un scelto da grupo Dio, i elegido cristiani, gli altri por andranno Dios, los all'inferno, cristianos, los otros irán al o si si infierno, salvano è per la y si se misericordia salvan di es Dio, ma por la sono misericordia de descartati, Dios, pero están descartados. e così via. Y así, Se noi si non nosotros abbiamo no una tenemos coscienza di una appartenenza conciencia a un de popolo, pertenencia a un pueblo, noi non siamo dei veri nosotros cristiani. no somos realmente cristianos. Per questo Paolo Por eso Pablo spiega Gesù explica a dall'inizio Jesús desde el dall'appartenenza inicio, a un desde la popolo. pertenencia a un pueblo. E tante Y volte tantas crediamo veces nosotros creemos queste parzialità que siano estas magiche, parcialidades morali o elitarie, no? son éticas, morales senso o dell'élite elitistas. El sentido de la quello che élite ci fa tanto male. es aquello que nos hace tanto mal. E perdiamo Y perdemos quel senso di aquel appartenenza al sentido santo de popolo pertenencia fedele di al Dio. santo pueblo fiel de Dios, Che Dio ha eletto in que Abramo Dios ha elegido en e ha Abraham promesso y le ha prometido la grande promessa a Gesù. la grande promesa que es Jesús, Lo ha fatto andare y con lo ha hecho speranza, andar con ha fatto alleanza esperanza con lui. y ha hecho alianza con él, Coscienza di popolo. conciencia de pueblo. A me colpisce A sempre mí me toca siempre, me quello golpea del aquello Deuteronomio. del Deuteronomio. Credo sia il capitolo Creo 26, que es el capítulo 26, si no me equivoco, quando dice cuando dice, una volta all'anno tu una vez por año tú andrai a presentare irás a le presentar offerte al las Signore, le ofrendas primizie. al Señor, las primicias, E quando tuo figlio ti y cuando domanderà, tu hijo te "Papà, preguntará, perché fai papá, questo?", ¿por qué haces esto? non devi dirle perché No Dio l'ha debes mandato, no. decirlo porque Dios lo ha Noi eravamo mandado. un popolo Le dirás, nosotros Noi éramos eravamo un così, pueblo, il nosotros Signore éramos ci ha así, liberato. el Señor nos ha liberado. Contare la storia, Le contará la come ha historia fatto Paolo qui. como ha hecho Pablo aquí. Trasmettere la Transmitir storia della nostra la salvezza. historia de nuestra salvación. Signore, El Señor, nello stesso Deuteronomio en consiglia, el mismo Deuteronomio, quando aconseja, tu arriverai cuando tú llegues alla terra a la tierra che tu non hai conquistato, que tú no has la ho conquistado, conquistata io, la he conquistado yo, e mangerai dei frutti y che comerás tu non hai los piantato, frutos que tú no has plantado, e abiterai y habitarás le case che las io, casas che tu non hai que edificato. tú no has edificado. Nel momento di dare l'offerta, En el momento de dar la Recita ofrenda, il repite famoso credo deuteronomico. el famoso Mio credo padre del era un arameo Deuteronomio. errante. Mi padre era un arameo errante. Salimos de Egipto, estuvimos 400 años, después el Señor lo liberó. Canta la historia, la memoria del pueblo, La memoria la memoria de un pueblo, di essere popolo. de ser pueblo. Questa storia Esta historia del pueblo de Dios hasta llegar a Jesucristo ha tenido santos y pecadores y tanta gente común, mujeres con virtudes, con pecados, la famosa multitud que seguía a Jesús, que tenía aquel sentido, aquel olfato de pertenencia a un pueblo, che non abbia questo y fiuto non è un vero cristiano. aquel cristiano que no tenga este sentido, este olfato, no es un verdadero cristiano. Particolare, Es un poco particular, se se siente justificado sin el pueblo. Appartenenza a un popolo. Pertenecer a un Avere pueblo, memoria del tener popolo. memoria del pueblo de Dios. Eso lo enseña Pablo, Esto nos lo Stefano, enseña Pablo, un'altra Esteban, volta Paolo, gli nuevamente apostoli. Pablo, los apóstoles. Il consiglio
dell'autore della lettera El agli Ebrei. consejo del autor de la carta a los hebreos Ricordate i vostri dice, antenati, recuerden a vuestros coloro che antecesores, ci hanno precedito aquellos que nos in precedieron questo cammino en di este salvezza. camino de salvación. Se qualcuno mi Si alguno domandasse me preguntase, quale per lei ¿cuál es para usted è la deviazione la desviación dei cristiani de los oggi e cristianos sempre? hoy y Quale sarebbe siempre? per lei ¿Cuál sería para la usted deviazione la più desviación pericolosa del más cristiano? peligrosa para un cristiano? Io direi Yo diría, senza sin dubitare la dudar, mancanza di la memoria, falta de memoria di appartenenza de a un popolo. pertenencia a un Quando pueblo. manca questo, Cuando falta esto, vengono i dogmatismi, vienen los i dogmatismos, moralismi, los gli moralismos, eticismi, los i eticismos, movimenti elitari, los movimientos manca il elitistas, popolo. pero falta el pueblo. Un popolo Un pueblo peccatore, pecador, sempre. siempre. Tutti ne siamo. Todos lo Che somos, non sbaglia in genere, pero que che ha il fiuto no yerra en di en essere general, popolo eletto, que tiene el olfato de ser el que pueblo camina elegido dietro una y que promessa, camina detrás de una promesa e che ha fatto un'alleanza y que ha che hecho lui una alianza forse non que compie. tal vez no cumple, pero que sabe Chiedere al Signore pedir al Señor questa coscienza di esta popolo che la conciencia de Madonna pueblo que la tan Virgen bellamente ha cantato tan nel suo bellamente ha Magnificat, cantado en el Magnificat, che Zaccaria ha cantato que Zacarías così ha cantado bellamente esto nel bellamente suo Benedictus. en el Benedictus, Cantici che preghiamo cánticos tutti i que giorni, oramos todos los mattina e días sera. en la mañana y en la tarde. Coscienza di popolo. Conciencia de Noi pueblo. siamo il Nosotros santo popolo somos fedele el di Dio, santo pueblo fiel de Dios, che, come dice il Concilio Vaticano que como I, dice poi il el secondo, Concilio Vaticano I, después el segundo, nella sua totalità en su totalidad il frutto della fede tiene el sentido de la fe infalibile y es infalible modo di en credere. este modo de creer. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, la ofrenda de nuestro sacrificio, para que renovados en espíritu podamos responder cada vez mejor a la obra de tu redención. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo,
nel quale en que Cristo, Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. in Lui vincitore del peccato e En della Él, morte, vencedor del pecado y de la l'universo muerte, risorge e si rinnova, el universo e l'uomo entero ritorna al resurge y se sorgere della renueva, vita. el hombre Per questo mistero, vuelve nella al pienezza origen della de la gioia vida. pasquale, Por eso, con esta l'umanità è efusión del chiamata su gozo tutta la pascual, terra, el mundo entero está insieme llamado a la alegría all'assemblea y degli junto con la angeli e dei asamblea de santi, los ángeles y los canta santos, l'inno della tua canta un gloria. himno a tu gloria. Padre veramente santo, fonte di ogni Santo eres en santità, verdad, Señor, fuente de toda santifica santidad. questi doni con Por eso te l'effusione del pedimos tuo que Spirito, santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Egli, Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, Del mismo modo, allo stesso acabada la cena, prese tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Celebrando il memoriale Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, offriamo, Padre, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. ti preghiamo Te umilmente pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, los apóstoles
y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Per Cristo, Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. obbedienti alla parola Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Intercambien un signo de paz. En el momento de la fracción del pan, reconocemos la presencia de Jesús en medio nuestro y lo aclamamos como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El Santo Padre comulga con el cuerpo y con la sangre de nuestro Señor, cuerpo y sangre de la víctima inmolada sobre el altar, cuerpo y sangre de Jesucristo, inmolado por nuestra salvación sobre el altar de la cruz. Ese sacrificio, ese mismo sacrificio, se ha hecho presente en medio del mundo a través de la Iglesia esta mañana junto al Santo Padre. Y no pudiendo nosotros hacer la comunión sacramental, disponemos nuestros corazones para una profunda comunión espiritual. Las personas que no pueden comulgar, hagan ahora la comunión espiritual. A tus pies,
Me postro, oh Jesús mío, y te ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito, que se hunde en la nada ante tu santa presencia. Te adoro en el sacramento de tu amor, la inefable Eucaristía, y deseo recibirte en la pobre morada que te ofrece mi corazón. Esperando la dicha de la comunión sacramental, quiero poseerte en espíritu. Ven a mí, puesto que yo vengo a ti, oh mi Jesús, y que tu amor inflame todo mi ser en la vida y en la muerte. Creo en ti, espero en ti, te amo. Y con estos sentimientos profundos de acoger a Jesús en nuestros corazones, dispongamos nuestra alma a ser habitada por la misericordia infinita, por el amor hasta el extremo, por el mismo Jesús que se digna a ser morada en nuestros pobres corazones. Permanezcamos en profunda oración y comunión junto a toda la Iglesia, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ahora que el Santísimo Sacramento será expuesto sobre el altar, recojámonos en profunda oración y devoción, diciéndole a Jesús cuánto lo amamos y cuánta necesidad tenemos de su ternura y de su misericordia.
Preghiamo. Oremos. Oh Dio grande e misericordioso, Oh Dios, grande y misericordioso, que en el Señor resucitado devuelves a la humanidad a la esperanza eterna, aumenta en nosotros la eficacia del misterio pascual con el poder de este sacramento de salvación. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Recibimos ahora la bendición con el Santísimo Sacramento. Los invitamos a trazar sobre ustedes el signo de la cruz y al recibir esta bendición, comprometernos a hacernos una bendición para los demás. Somos pueblo de Dios, pueblo elegido, pueblo ahora bendecido con el cuerpo de Jesucristo, que es reservado en el sagrario. Allí queda Jesús, pero también queda en nuestros corazones, vivo y eficaz. Permitámosle que actúe a través nuestro en medio del mundo. La misa ha terminado, vamos en paz. Demos gracias a Dios. Regina Celi, letare, alleluia, quia quelle luisti portare, alleluia, resurrexi, sicut disti, alleluia, ora pro nobis Deus. Con este cántico a la Reina del Cielo propio del tiempo de Pascua de Resurrección, concluimos esta transmisión de la misa de la Casa de Santa Marta junto al Papa Francisco. Soy el Padre Felipe Herrera Espaillat y junto con todo el equipo de Vatican News les agradecemos a quienes han acompañado esta transmisión a través de las distintas plataformas. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.